Bien, estamos ya de regreso, 11 de la mañana con 17 minutos. Los resultados de las elecciones dieron como triunfador al Partido Republicano, que obtuvo 22 escaños del Consejo Constitucional, seguido por la lista de Unidad para Chile. Bueno, conversamos sobre estas elecciones con el senador de Revolución Democrática, presidente del partido, Juan Ignacio Latorre. Bienvenido, senador. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Gracias por conversar con nosotros. Senador, ¿cómo interpreta estos resultados para el gobierno fundamentalmente? ¿Qué cree usted que pasa con este resultado, con el triunfo del Partido Republicano, con los consejeros que alcanzó a obtener también Unidad para Chile, pensando en el efecto que va a tener esto en el gobierno en particular? Sí, a ver, yo distinguiría, el gobierno no es el que estaba en competencia en esta elección, éramos los partidos de la alianza de gobierno, y ahí obviamente el resultado no es favorable en el sentido del auge, el aumento significativo de una derecha radicalizada, una ultraderecha. Eso claramente nos preocupa a los partidos políticos, pero yo distinguiría, porque esto no fue un plebiscito al gobierno, esto que se instaló previo a la elección, lo decía Chacuán, otras vocerías, esto no es un plebiscito al gobierno, el gobierno no estaba en competencia, el gobierno tiene que seguir gobernando y seguir avanzando en su agenda, y por tanto, si bien el Partido Republicano tiene el control del Consejo Constitucional en el Congreso Nacional, donde se votan las leyes, en el mandato popular que tiene el presidente Boric hasta marzo del 2026, el Partido Republicano es minoría tanto en el Senado como en la Cámara, y por tanto el gobierno, creo yo, tiene que buscar acuerdos con aquella oposición razonable, aquella oposición que esté disponible a llegar a acuerdos en las distintas materias. Pongo el ejemplo del royalty. El royalty se vota esta semana en el Senado. Sí. El Partido Republicano no tiene ni un interés en votar a favor del royalty, votar en contra, pero hay un principio de acuerdo con Chile Vamos. Entonces hay que ir sacando las agendas en diálogo con la oposición, pero con aquella que esté disponible. De acuerdo, pero usted dice, esto acá no estaba en cuestión, ni esto era una elección en la que se plebiscitara el gobierno, ¿no? Pero de todas maneras hay una matriz de ideas que es la que triunfa este fin de semana, que no son las ideas del gobierno precisamente, ¿no? Si uno ve el porcentaje de la oposición, incluyendo el Partido de la Gente, es un escenario que se repite en términos porcentuales de voto muy similar al del rechazo del 4 de septiembre. Sí, ahí es distinto, hay un proyecto político, pero insisto, no es el gobierno, sino que es el proyecto político donde estamos los partidos, donde están nuestras ideas, que con voto obligatorio no hemos sido capaces de apuntar a esas grandes mayorías que se incorporan al padrón electoral, que no votaban anteriormente y que ahora votan y se sienten más persuadidas por... en su momento se pensaba que podía ser el Partido de la Gente, el Partido de la Gente igual tiene un desfonde, pero el Partido Republicano es el que se come la votación del rechazo, por decirlo así, ¿no? Supera ampliamente a Chile Vamos. Ahora, yo distinguiría, yo creo que por eso es un fenómeno que hay que darle una vuelta más en profundidad con los datos en mano y hacer también estudios más cualitativos, porque una cosa es que los dirigentes del Partido Republicano, yo no tengo duda que son de extrema derecha, representan una derecha neoconservadora que tiene además conexiones internacionales, en mi opinión, muy preocupantes respecto al tipo de política que hacen, y otra cosa es que el electorado que vota por el Partido Republicano sea un electorado de extrema derecha. Porque yo creo que ahí, claro, el Partido Republicano hace campañas explotando, por ejemplo, los miedos de la gente en materia de seguridad y migraciones, eso lo hacen también en otras partes del mundo, y eso le hace sentido a un electorado, insisto, con voto obligatorio, que no votaba tradicionalmente y que hoy día les da el apoyo coyunturalmente al Partido Republicano. Hay un péndulo, ¿no?, que se mueve hacia esta votación de este partido más de extrema derecha, pero no creo que sea un voto fijo, por decirlo así, un voto duro del Partido Republicano. Yo creo que es un voto bastante voluble y es parte de la disputa cultural de ir construyendo mayorías sociales, culturales en torno a las ideas. Ya, y en eso han sido exitosos ellos. Hecho ese diagnóstico, senador, entonces no habría complicación para seguir adelante con reformas, ya lo decía usted, el royalty, pero también está la reforma tributaria, por ejemplo, o la reforma de pensiones por una parte, más allá que ahora las fuerzas del gobierno no tengan mayoría en todas partes.
Es que, a ver, ¿cuál es la alternativa? Al gobierno le quedan 3 años hasta marzo del 2026 y que por este resultado vamos a decir, bueno, retiramos el proyecto de No, pensiones pero la pregunta es, porque tenemos ¿cree que usted pedirle entonces que permiso al se Partido complica o Republicano. no ese mapa que tiene el gobierno? Porque también el senador Coloma decía, entonces la opción es que cambie de rumbo la moneda. Claro, la derecha va a aprovechar este momento para, creo que Macaya lo decía también, que cambien su proyecto político. Pero a ver, quien está gobernando es el presidente Boric por mandato popular hasta marzo del 2026, lo cual no implique, ojo, no implique buscar acuerdos con la oposición y con los distintos sectores. Pongo el ejemplo de las 40 horas laborales, es parte de nuestro proyecto político. Llegamos a acuerdo con el empresariado, con los trabajadores, con la oposición. El Partido Republicano votó en contra del proyecto 40 horas. Sin embargo, el proyecto se aprobó. Royalty. Insisto en el ejemplo, se vota esta semana en el Senado. El Partido Republicano está en contra y no tiene problema en defender los intereses de la gran minería y de no darle recursos a las regiones. Sin embargo, hay un principio de acuerdo con sectores de Chile Vamos que están a favor. Entonces, lo mismo en pensiones, habrá que conversar, habrá que llegar a acuerdos, lo mismo en salud, lo mismo en vivienda, en la agenda de seguridad pública la hemos ido acordando con sectores de Chile Vamos, no con el Partido Republicano, Senador. que, insisto, es minoría en el Congreso. Entonces, a ver, ¿el gobierno la tiene difícil? Sí, la tiene difícil. Somos minoría en el Congreso y tenemos un programa de transformaciones que es ambicioso, pero que tenemos la disposición de ir conversando. Fuimos derrotados en la reforma tributaria, la idea de legislar. Yo el llamado que hago a Chile Vamos, la pregunta que vamos a ver es si van a ser vagón de cola de esta derecha más envalentonada y más en una borrachera electoral. Senador, pero si se van a negar a todo, bueno, se pone difícil, pero se pone difícil para el país, ojo. Bueno, es que en términos de estabilidad también. Ese es un punto relevante porque cambian los incentivos también probablemente para Chile Vamos. En la medida en que la estrategia de ser más dialogante o de generar puentes con el gobierno y generar algún tipo de acuerdo en algunos temas específicos, pareciera que como estrategia política no le ha dado el resultado necesario, ¿no? El Partido Republicano con una línea mucho más dura logra un buen resultado electoral. Claro, yo ahí tengo una diferencia de interpretación, porque la derecha, previo a la campaña del domingo, 7 de mayo, la derecha tradicional, Chile Vamos me refiero, se puso muy dura en el discurso, muy dura. Trató de, justamente por el temor al tsunami republicano, decir, mira, yo tengo este flanco derecho, a la extrema derecha, y me quiero poner duro para tratar de captar electorado y que no se me vaya electorado. Y de hecho pidió postergar votaciones para después del 7 de mayo, etcétera. Sin embargo, la línea que estaban siguiendo era de llegar a acuerdos. Mi impresión es que fracasaron en ese intento de ponerse más duros que el Partido Republicano y la gente prefirió la versión original de la extrema derecha. Entonces, está en un dilema Chile Vamos, así como está en un dilema también las fuerzas progresistas respecto a cómo le ponemos atajo al auge de las ideas neoconservadoras. Eso también es un dilema para nosotros. Lo que digo yo es que hay sectores de Chile Vamos que entienden que no es bueno para Chile la polarización con ideas de extrema derecha y que por tanto quedan 3 años de gobierno y que por tanto acá podría haber un escenario de inestabilidad, porque las reformas que están comprometidas en el programa de gobierno se vienen anhelando hace muchísimo tiempo, es decir, la reforma de pensiones, la reforma de salud, el avance en vivienda, la reforma tributaria para hacer sostenible de manera responsable desde el punto de vista fiscal los derechos sociales, eso se viene demandando hace mucho tiempo. Entonces la pregunta, en buena lid, digo yo, a Chile Vamos, que tienen mayoría en el Senado y en la Cámara para llegar a acuerdos en el fondo, ¿no? O sea, no se necesita el Partido Republicano para llegar a acuerdos por el bien de Chile en esas materias. Si el Partido Republicano se quiere sumar, bienvenido, pero hasta ahora no han mostrado ninguna disposición. En cambio, hay sectores de Chile Vamos que sí han mostrado esa disposición y la pregunta es si ahora con estos resultados se van a bailar la música, ¿no? y la fiesta y la borrachera del resultado coyuntural electoral de este péndulo, ¿no? dinámico de la política chilena, que nada le puede decir que en un año más pueda volver a cambiar ese péndulo. Y ahora usted insiste con lo que dijo antes de tener los resultados, ahora ya cuando los 3/5 pueden estar en manos de la oposición o de la derecha en este caso, y habría que rechazar un texto que quedaría, como lo dijo usted hace algunos días, peor que la Constitución del 80. A ver, quiero precisar
lo he dicho en distintos medios, yo no dije que había que rechazar o que yo estaba llamando al rechazo, se me criticó como que si yo estaba casi que iniciando una campaña del rechazo. Para nada, no es la actitud del partido que yo represento, Revolución Democrática. Nosotros firmamos el acuerdo para habilitar el nuevo proceso constituyente, el Partido Republicano no lo firmó, Chile Vamos sí lo firmó. Estuvimos ahí con las 12 bases, etcétera. Estamos trabajando con nuestro experto Domingo Lovera, haciendo el mejor de los esfuerzos para llegar a un anteproyecto razonable para los distintos sectores políticos, y vamos a hacer el mejor de los esfuerzos en el Consejo Constitucional, siendo minoría, para buscar acuerdos transversales. La pregunta es, si dada la correlación de fuerza, el control que tiene el Partido Republicano, el poder de veto, la posibilidad de llegar a 3/5 de manera muy fácil con Chile Vamos, sin la izquierda, sin las izquierdas que están representadas ahí, Partido Socialista, Frente Amplio, PC, Pueblo Originario, y avanzan en una agenda neoconservadora con cuestiones que ni siquiera la Constitución del 80 dejó planteadas, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la constitucionalización de las AFP o la ISAPRE, por ejemplo, el que el litio deje de ser un recurso estratégico en manos del Estado, que lo quieran concesionar o privatizar. Bueno, si ellos quieren avanzar en esa línea, en esa dirección, claramente el éxito del proceso constituyente al cual nosotros nos vamos a comprometer para que llegue a buen puerto, pero si ellos avanzan en esa dirección sin diálogo, ¿no?, con las izquierdas para tener una constitución que sea factor de unidad y de estabilidad para Chile, claramente el proceso constituyente ahora puede volver a fracasar. No es que esté llamando yo al rechazo, sino que puede volver a fracasar. Pero hasta ahora lo que han planteado es que buscarán generar esos puntos en común, ¿no? O buscar esos espacios de conversación sin vetar temas de alguna forma. Así lo planteaba por lo menos Cristian Valenzuela, que decía que no iban a cometer ese error que había cometido la convención anterior. Perdón, fue Luis Silva quien planteaba que se había marginado a la derecha en el proceso anterior. Bueno, vamos a ver el comportamiento que tengan. Una cosa es lo que dicen en tono dialogante en los paneles de televisión, y otra cosa es sus ideas desde el punto de vista ideológico. Ellos han dicho que ellos no quieren nueva constitución, que ellos están muy cómodos con la constitución actual o incluso con la constitución del 80. Ellos reivindican el rol subsidiario del Estado, no les gusta el Estado social de derecho, no creen en un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, bueno, vamos a ver. Ellos tienen la responsabilidad en sus hombros del éxito o el fracaso de este proceso constituyente, porque son mayoría y tienen el control del órgano constitucional. Vamos a ver cómo se comportan una vez que lleguen ahí el 7 de junio a trabajar. Bien, senador, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Senador, buen gracias. día. Hasta luego.